Quería compartirles el título del mensaje en esta mañana, es el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio que vino a nosotros y transformó y cambió nuestras vidas, esa buena noticia, que es la que nosotros se predicará hasta el fin de los tiempos, como dice en la Escritura, y este Evangelio del Reino se predicará hasta lo último de la tierra y entonces vendrá el fin. Pero quisiera tomar lo que el apóstol Pablo habla a Timoteo en la segunda carta de Timoteo, diciéndole en el capítulo 3, el título es El carácter de los hombres en los postreros días. Pablo le dice, debes saber esto. Es como algo que vos le dice a Timoteo, tienes que saber esto. Esto que va a suceder, que en los tiempos postreros, en los últimos días, serán tiempos peligrosos, tiempos feroces, tiempos difíciles. Y Pablo le dice a Timoteo para que él lo vaya sabiendo. Yo digo, más que nunca, hoy en día estamos más cerca de esos días. También podemos ver que en los evangelios también Cristo habla acerca de los últimos días, diciendo que serían como el tiempo de Noé y el tiempo de Sodoma y Gomorra. Y podemos ver que el tiempo de Noé dice que el pensamiento de las personas era solamente de continuo el mal. Era tanto lo que realmente Satanás se había metido en la humanidad en aquel tiempo, porque la misma maldad es Satanás, y había entrado en los corazones de toda esa humanidad, y venía el diluvio, y Dios rescató a Noé y a su familia. Y después en Sodoma también podemos ver que Dios rescató a Lot de esa ciudad. Qué tremendo, ¿no? Porque uno puede ver que Lot, estando con Abraham, prosperó, se llenó de ganado, tenía siervos, tenía pastores, cuidando las ovejas. Una multitud, al estar al lado de Abraham, fue bendecido. Pero después dice la Escritura que ellos entraron los pastores porque a pelearse, y Abraham le dice, somos hermanos, no tenemos que tener ningún altercado, contienda, somos hermanos. Entonces él le dice, bueno, fíjate para dónde a vos te parece bien y ve. Y él vio ese lugar, esa llanura fértil, hermosa, y se fue a ese lugar. Yo digo, no, pensando en esto, porque la Escritura lo dice, cómo se equivocó Lot viendo lo que veía, porque cuando salió de Sodoma y de Gomorra, salió con lo opuesto. Perdió absolutamente todo. Y vino solamente con sus 2 hijas, porque hasta perdió los yernos y todo el ganado y todo lo que tenía. Qué tremendo esto para ver una mala decisión de tomar en la vida sin no preguntar ante al Señor. Amén. Y a veces las situaciones o los problemas con que no los arreglamos, porque podemos vivir y podemos trabajar juntos, pero somos, como dijo Abraham, somos hermanos. Y no debe haber contienda entre nosotros. Y esto lo digo de Yapa, no estaba en el mensaje. Pero podemos ver que el Señor habla de lo que va a pasar en los postreros días y dice que el carácter de los hombres, dice, amadores de sí mismos. Y después enumera una cantidad de
de situaciones de carácter de los hombres de aquel tiempo o de este tiempo, porque vemos cómo la maldad aumenta de una manera impresionante en medio de nosotros. Y uno dice, ¿va a cambiar esto? Uno le pregunta, ¿va a cambiar esta situación? ¿O puede ser que esto cambie? Y la verdad, si uno puede ver, yo tenía en mi casa, en la casa de mis padres, había una planta de durazno, y eran duraznos grandes, de los duraznos blancos. Y mientras estaban en la planta, estaban hermosos esos duraznos. Pero una vez que caían, que ya maduraban, después entraban a podrir. Y eso es lo que sucede en todas las frutas que son sacadas del árbol. Después de un tiempo, la corrupción termina pudriendo a la fruta. Uno puede decir, bueno, podemos parar esto y ponerlo en la heladera, y uno puede parar. Pero es un tiempito, puede durar un poquito más. Y uno puede ver que en la humanidad es algo parecido. La corrupción de los hombres no lo va a parar nadie. El pecado que entró en el principio es el pecado del hombre, de Adán, que sigue. Vimos los focos en el tiempo del diluvio, vimos en el tiempo de Sodoma también, porque la maldad llegó hasta el Señor y tuvo el Señor que destruir esa situación. Pero hoy llegamos nuevamente al hombre a una situación, esto no cambia. Uno puede decir, bueno, puede ser que haya algunos gobernantes o alguna situación que puede ser que las personas puedan cambiar un poco. Podemos cambiar algunas leyes, pero en realidad la corrupción está en el ser humano. Y no es una cuestión de religión, no es una cuestión de política, no es una cuestión de gobierno. Esto sucede en todo el mundo. Todos los hombres van a ir de mal en peor. Y uno lo está viendo las situaciones. Y uno puede ver que el carácter de los hombres, cuando dice, lo primero, amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, y después termina la lista diciendo, amadores de los deleites más que de Dios. Ahí vemos casi 3 amores: el amor a sí mismo, el amor al dinero y el amor a los deleites y placeres. Y todo lo demás va encolumnado a ser un desastre en la vida de los seres humanos. Y esto va de mal en peor. Parecería que estoy hablando o predicando de una manera realmente parece negativa, pero es la situación, es lo que le espera a este mundo. No estoy diciendo nada fuera de lo que la Escritura dice. Pablo se lo dijo a Timoteo, es necesario que vos sepas que en los tiempos postreros van a ser tiempos muy peligrosos, muy difíciles. El Señor también dijo, en el mundo tendréis aflicción. Sí es verdad que nosotros cantamos que el Señor está con nosotros, que el Señor nos protege, que estará con nosotros. Pero la oración de Jesús dice al Padre, Padre, yo no te pido que lo quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Así que esta situación de la cual yo le estoy diciendo es lo que vienen días por delante muy difíciles. Ahora,
Si nosotros entendemos esto y tenemos bien claro que la cosa va a ser difícil en los días que vienen por delante, creo que lo único que puede salvar, porque uno dice, bueno, puedo poner al durazno en la heladera y permitir que un tiempito más dure. Pero Dios no va a cambiar la humanidad. Dios no va a cambiar esto. La cosa va a ir peor. Y entonces, ¿qué es lo que puede cambiar realmente esta situación tan difícil en la humanidad? Ay. ¿Y cuál es? ¿Y cuál es? Es el Evangelio. El Evangelio de Jesucristo. Es lo que ahora Dios no va a cambiar la herencia de Adán. La herencia de Adán está corrompida. Es lo que tenemos en este mundo. Y entonces, ¿qué es lo que va a funcionar para que esto cambie? Una nueva creación. Una nueva creación. Una nueva creación. El Señor dice en 2 Corintios 5:17, dice, nueva criatura somos. Todas las cosas viejas pasaron y son todas hechas nuevas. Amén. Los hombres de este mundo van a ir en su interior de mal en peor. Está el ADN del pecado y de la herencia de Adán y de la herencia de Satanás, porque creyeron la mentira del diablo y no la verdad de Dios. Y eso es lo que van a ir y van a ser engañados y se van a engañar y van a caer en sí mismos. Pero ¿qué le sucede a esta nueva criatura? Los hijos de Dios. Que adentro de nosotros, dice la Escritura, que de adentro nosotros vamos siendo renovados día a día. Mirando como en un espejo al Señor, por su Espíritu, vamos siendo transformados día a día. Podemos decir que, por lo menos en el caso mío y tal vez el tuyo, hermano, que desde el día que diste el primer paso en el camino del Señor, podés decir que no sos la misma persona. Que dentro tuyo, no como el durazno que se pudrió por dentro, porque la corrupción está, sino que ahora tienes un ADN, es la sangre de Jesucristo, es la nueva criatura que Dios hizo en mi vida. Por fuera, yo hasta he cambiado de color, se me ha caído el pelo, estoy más viejo, todo por fuera ha cambiado, pero por dentro también hay un proceso tremendo que lo hace el Señor en nuestra vida. Por dentro se va renovando día a día a la imagen de su Hijo. Por eso Dios no va a cambiar al mundo. El mundo va a la destrucción total. Pero tenemos que predicar, ¿qué cosa? El Evangelio de Jesucristo, para que haya una nueva criatura. Y esto es lo que quiero decirle en esta mañana. Acá comienzo. Quería ver un poco, veamos en San Marcos capítulo 8. A partir del verso 31 al 38.
dice así la palabra del Señor. Y comenzó a enseñarle que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto le decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos, le dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Bien, aquí el Señor vemos que había una multitud, muchas personas, y también estaban los discípulos del Señor. Y llama a todas las personas, a esta multitud que estaban ahí con él, y les dice que realmente debían negarse a sí mismos y tomar la cruz y seguirlo a él, al Señor. En ese tiempo, las personas de ese tiempo entendían, porque uno puede decir, bueno, puede pensar que tomar la cruz significa, bueno, me tocó esta esposa y es mi cruz. O me tocó mi esposo y esta es mi cruz. O esta enfermedad, esta situación, y uno puede pensar así de la Escritura. Tomá la cruz cada día y decir, bueno, la tengo que llevar, no me queda otra. Esta es la cruz. Pero no estaba hablando el Señor de tu circunstancia, de lo que vos estás pasando, de la situación en la cual hoy estás viviendo, sino que en ese tiempo, las personas de ese tiempo entendían muy bien que la cruz era un instrumento de ejecución, de muerte, totalmente. Entonces, Jesucristo, ¿qué le estaba diciendo a las personas? Que debían morir a sus derechos. Es como si fuera que el último día que vas a vivir en esta vida y que vos sabés que mañana te vas y vos decís, bueno, yo no voy a llevarme nada, ni dinero, ni plata, ni nada. Y estoy totalmente ahora, no quiero nada, solamente quiero tomar la cruz, negarme a mí mismo, creer en el Evangelio y decirle al Señor, me niego a mí mismo. Fíjense que el mensaje del Señor del Evangelio es que debes morir. Debes morir. Debes morir. También en otra parte en la Escritura dice el Señor, el que no aborrece a su padre, a su madre, a su hija, a su hijo, y aún su propia vida, no es digno de mí.
tiene que tomar la cruz y seguirlo. Mire, hay muchas personas que dicen que son seguidores de Jesús, pero no han muerto, no han tomado la decisión de negarse a sí mismo. Porque el otro paso de negarse a sí mismo, el Señor dice, toma la cruz. Y ellos lo entendían bien, era morir. Tal vez en nuestra sociedad no pasa tanto, pero hay lugares, sea los musulmanes, chinos, o donde no se puede predicar el evangelio, y aun si sos judío y vos tomás la fe cristiana, te van a echar de tu casa, de tu familia, de lo que tenés, de la herencia. Es ahí que el Señor está diciendo eso, negarse a sí mismo. Fíjense que hay otra parte en la Escritura, dice, no piensen, Jesús dice, no piensen que yo he traído paz a la tierra, sino a traer división. ¿Por qué? Porque ahora va a haber conflicto entre esposos, va a haber conflicto entre padre e hijos, va a haber conflicto entre nuera y suegra, va a haber conflicto. ¿Por qué? Porque hay dos reinos que están peleando. Mire, todas las naciones tienen gobierno, pero sobre todos esos gobiernos hay dos reinos. ¿Y cómo lo sabemos esto? Por boca de Jesús. Porque en un momento cuando fueron y le dijeron que el Señor echaba fuera demonio por Belcebú, el Señor le dijo, todo reino que es dividido es asolado. Y ahí declara que el reino de Satanás, ahí lo declara, por la boca del Señor, que hay un reino, y ese reino es de Satanás. Y hay otro reino, que es el reino de Jesucristo, que se opone y que se levanta también, con poder también, que es el reino de Dios. Son los dos reinos que pelean, amén. Entonces, ahí es donde el Señor nos dice a todos nosotros que debemos trasladarnos, pero ¿cómo nos trasladamos? Solamente a través de negarnos a nosotros mismos. Y ahí cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos, yo tuve un montón de conflictos. El día que acepté a Jesucristo, toda mi familia se puso en contra, toda. No había nadie. Y se reían de mí. ¿Por qué? Porque dice que el Espíritu Santo, el cual está en nosotros, el mundo no le conoce. Pero si yo diría que no le conozco, estaría mintiendo. Porque sé que el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones. Yo antes no amaba a Dios. Hoy amo a Dios. El primer mandamiento es para mi vida. Amo al Señor. Amo. Yo siempre lo digo. Para mí, cuando nací, el primer amor era mi mamá. Era un loco por la mamá. Mi mamá, uno dice, y aun cuando estaba en peligro, algún chico dice, mamá, 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 gritaba. Pero después que conocí a mi esposa, pasó a segundo lugar mi mamá. Y era mi primer amor, mi esposa. Mi primer amor es mi esposa. No es que no amaba a mi madre, pero ya el primer amor era de mi esposa. Pero cuando vino Jesucristo a mi vida, me enamoré del Señor de una manera que el primer lugar era el amor hacia Dios. Y no es que no amaba a mi esposa, sí amaba a mi esposa, amaba a mi madre, a mi hermano, a toda mi familia. Pero ¿qué pasa? Si ellos me prohibían algo que iba en contra de la palabra del Señor, yo no iba a obedecer nada de lo que ellos me decían. Primero estaba el Señor en mi vida.
ni aún yo mismo, decía, Señor. Tomé la cruz, seguí al Señor y pude seguir todos estos años al Señor. En esa noche que estábamos acostados con mi esposa, éramos jovencitos, y yo le digo, mirá Claudia, te tengo que decir algo, tengo que confesarte algo, tengo que decirte que amo más al Señor que a vos. Y ella se largó a llorar, porque no lo entendió, pero yo estaba diciendo lo que me salía desde adentro de mi corazón. Amaba al Señor. Y es por eso que yo creo que cuando uno se ha negado a sí mismo, no importa la condición que vos podés estar, seas esclavo, estés separado, estés en una situación difícil, no importa, porque Él vino a rescatarme, me amó, el Evangelio vino a mi corazón. Y Él me dice a mí que me debo negar a mí mismo. Ya no vivo yo, es Cristo en mí. Amén. Pero cuando uno le pone y le dice, Señor, pero yo tengo que llevar esto y esto y esto. Porque si vas a poner la mano en el arado, como dice el Señor, y mirás para atrás, no estás apto, no estás preparado, no te has negado a sí mismo. Pero cuando realmente el Evangelio de Jesucristo entró a nuestras vidas y penetró en nuestros corazones, y en la condición que estábamos, el Señor nos amó, es ahí que María Magdalena, al ver los ojos de Jesús, al ver el amor del Señor, a ver que Él no lo condenaba. ¿Dónde están los que te condenaban? No había nadie que pudiera tirar una piedra. Pero el Señor le dijo, ve y no peques más. Ella tomó una decisión de cambiar de trabajo y era todo el sustento de su vida. Cuando nosotros tomamos la decisión de aceptar a Jesucristo como el Señor de mi vida, no importa la condición. Zaqueo, entró el Señor ahí a su casa. El Señor no le había dicho nada, no lo condenó, no le dijo que era un ladrón, sino que Él le dijo, Señor, la mitad de mis bienes. Era un hombre rico, un hombre que tenía mucho dinero. Se negó a sí mismo y dijo, Señor, la mitad de lo que yo tengo se lo doy a los pobres. Y después recitó algo que está en Levítico. Al que le defraudé, al que le robé, le devuelvo 4 veces. Eso fue ley de palabra de Dios que estaba en Levítico. Él sabía de la palabra. El Señor no había dicho nada, pero él se arrepintió. El Evangelio entró a su corazón. Cuando realmente el Jesucristo viene a nuestras vidas y se para delante de nosotros y nos dice a cada uno de nosotros que debemos negarnos a nosotros mismos. Y es la decisión que tenemos que tomar. Es el último día tuyo. No estoy diciendo de este mundo, pero es el último día que vos podés pasar y ser trasladado al reino de su amado Hijo y decirle, Señor, ahora voy a nacer de nuevo, me voy a negar a mí mismo, a mis derechos. Fíjense el mundo, cómo esta corriente que viene de derechos,
Cada uno reclama sus derechos. Pero vemos al Señor llamándonos a toda la humanidad, porque la humanidad está corrupta. La corrupción está en la humanidad. En lo malo está. No hay salvación, solamente la creación nueva. Y esa creación viene a través de Jesucristo, del Evangelio, de su sangre que nos ha limpiado y nos ha perdonado y ha derramado su Espíritu en nosotros para que andemos en nueva vida. Amén. Pero hay muchas personas, cristianos, que en realidad tomaron como de oferta la cosa. Si me va bien, yo sigo. Yo traigo esto, pero yo quiero esto. Y realmente el Señor nos llama a todos nosotros a negarnos a nosotros mismos, a vivir. Y ahí viene el señorío de Jesucristo sobre nuestras vidas. Él es nuestro Señor. ¿Qué debo hacer, Señor? Quiero estar en tu reino. Quiero trabajar con mis hermanos. Quiero tener un espíritu humilde, sumiso, como tú dices, Señor, y poder aprender de ti, Señor. Uno puede ver que muchas personas no se han convertido. No han muerto a la vieja vida. Que no se han negado a sí mismos. Y están siguiendo a Jesús. Creen. Pero dice el Señor que debemos negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguirle. Amén. Ahora, hay muchas personas que no están siguiendo a Jesús. No están siguiendo a Jesús. Debemos negarnos a nosotros mismos y decirle, Señor, este es mi último día. Voy a morir. ¿Y cuál es la cruz? El instrumento de muerte. El instrumento de muerte. Para ser crucificado con Cristo y nacer a una nueva vida en Cristo Jesús. Y ahí recibir la gracia del Señor, su Espíritu que viene sobre nosotros. Ahora, muchos no se han convertido, no han nacido de nuevo, pero también podemos ver en la carta de los Gálatas 3, dice también una parte, diciéndole el apóstol Pablo, dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para que ahora tomen otro camino diferente? Empezaron por el Espíritu y van a terminar por la carne. ¿Qué es lo que le sucedió? Mire, la palabra fascinar viene de encantamiento, hechizado, brujería. Miren, Saúl, vemos la historia de Saúl, el Señor le envió a destruir a los amalecitas. Y él se trajo al rey Amalec, se trajo todo el ganado más gordo, y ahí sale Samuel y le dice que había pecado contra Dios. ¿Se agrada a Dios, dice, en los sacrificios? ¿O se agrada a Dios más en la obediencia? Es la pregunta. Porque él, como pecado, dice, de adivinación,
es la rebelión y la obstinación como idolatría e ídolos. Ahí Samuel nos hace ver algo tan importante que le pasa a aquellos que descuidan su vida en el Señor, como estos Gálatas, insensatos, que fueron hechizados, que fueron encantados, que escucharon la voz del enemigo, del diablo. Aquí también Saúl le dice Samuel que el pecado de la rebelión es igual a la adivinación. ¿Qué significa? Eso es hechicería, brujería. Por eso es que se le vinieron los demonios. Y cuando está eso, tarde o temprano terminan mal. Porque la vida de Saúl terminó su día buscando a una bruja para consultar. Pero, ¿cómo comenzó esto? Por la rebelión, por no obedecer a Dios, por no buscarle a Dios. Él invocó de alguna manera a los demonios, porque el espíritu de adivinación, de hechicería y de brujería viene por la rebelión. Siempre que haya una situación donde hay brujería o hechicería, hay rebelión, porque es el espíritu del diablo. El diablo, por eso yo le digo, ¿quién fue el primero que pecó? ¿Adán y Eva? No. No fueron los primeros que pecaron. El primero que pecó fue Satanás. Satanás fue el primero que pecó, que se rebeló contra el Señor. Y él fue el que vino y destruyó a la humanidad, haciéndole lo mismo. ¿Y cuál es el pecado más terrible que nos puede pasar a nosotros? El que engendró Satanás en el corazón del hombre de esta humanidad caída. Y la que debemos luchar. Uno puede decir, bueno, la idolatría, la hechicería, la brujería. Pero ¿saben cuál es? Es el orgullo. Satanás se enorgulleció, quiso ser igual que Dios. Y si nosotros no tenemos este espíritu de negarnos a nosotros mismos, y no estamos en esa condición, fíjense, Satanás quiso ser igual que Dios. Y Filipenses dice del Señor Jesús que Él no quiso ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Qué diferencia que hay entre el Señor y Satanás? El Señor nos llama a todos nosotros, a sus hijos, a tener un espíritu de humildad, de sumisión, de negarnos a nosotros mismos. Jesús, fue obediente al Padre hasta lo último. Siempre obedeció al Padre. No hizo su voluntad, sino la voluntad del Padre. ¿Entienden? Se negó él mismo, a sí mismo, sino que decidió la voluntad del Padre. Él nos llama a nosotros también a negarnos a nosotros mismos para que Cristo reine dentro de nuestros corazones y para que todo honor y gloria y honra y alabanza sea solamente para Él. Y todo lo que hagamos sea para Él, para su gloria. Amén. ¿Y de qué podemos gloriarnos? De nada. De nada. Si yo era un desastre, si hoy estoy, o puedo levantar mi voz, puedo proclamar, es solamente para decir las verdades del Señor, de lo que Cristo ha hecho.
por nosotros y de su amor. Amén. Él me perdonó. Él me limpió. Hoy puedo estar en su reino. Pero estos Gálatas se la creyeron. Empezaron de vuelta nuevamente a entrar a caer en ser legalistas, a pensar que para irse al cielo tenemos que tener algunos rituales y decir esto tiene que ser así. Y no, porque lo que Dios ve en nuestros corazones, que todo lo que hacemos tiene que ser para Dios. Debemos negarnos a nosotros mismos para que Cristo sea formado en nosotros. Amén. Porque ahí es cuando nosotros tenemos paz. Paz en nuestros corazones. Él decidirá, como esa canción, mi Padre escogerá la senda que es mejor. Y yo muy feliz iré. Amén. Ya no lucho más. Soy un hombre vencido por Cristo. Vencido. Él me venció. Me ganó con su amor. Le doy gracias al Señor. Ahora, fíjense que también habla de Saúl, la obstinación. Porque él se rebeló contra Dios y fue obstinado. Y la obstinación es pecado también de idolatría y de ídolos. Y está muy pegado el dinero, la avaricia, lo que tenés, lo que sos, lo que tengo. Y eso es también frutos de la carne y también es, en este caso, idolatría, ídolos, son dioses. Alguno dice, bueno, pero yo creo en Dios, pero como vivís, se nota que tenés otros dioses. Y ahí podemos ver. Sea el trabajo, el dinero, el auto. Pues si esto no me toca, esto es mío. ¿Y qué camino toma la obstinación? Ahí es donde el Satanás empieza a trabajar. Cuando una persona es obstinada. Cuando está la hechicería, la brujería. ¿Y se puede pasar esto en los cristianos? Sí. Porque, Gálatas insensatos. ¿Quién nos fascinó? Se fueron por otro camino. Saúl fue por otro camino. Estaba ungido, profetizaba en lenguas, iba con los profetas. Pero fue obstinado y no escuchó realmente el consejo del profeta y de Dios que venía. Y se obstinó. Y las personas obstinadas no se pueden cambiar. Fíjense, el obstinado tiene 3 cosas que hace. Trata de controlar todo. Quiere tener el control de todas las cosas. El obstinado siempre te echa la culpa a vos. Él nunca tiene culpa. La culpa la tienes tú. El obstinado te manipula. Quiere que te manipula, con temor, con miedo. Y entonces uno puede ver y dice, pero a veces pasa estas cosas
en medio de nosotros. Y entonces, ¿qué espíritu es el que está andando? No es el espíritu del Señor. Porque cuando, oh Gálatas insensatos, venían caminando bien, algo sucedió. Empezaste a desobedecer a Dios. Tomaste un camino equivocado. El obstinado siempre tiene razones. Empezó a tocar los tambores de demonios, de hechicería, de brujería. Eso es lo que sucedió. Desviaste. Ahora, ¿por qué pasa esto? Porque si bien Satanás está vencido, Cristo lo ha vencido, pero él sigue engañando. Y la Escritura dice que él anda como león rugiente viendo a quién devorar. Ahora, ¿qué podemos hacer con esto? Negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz de Cristo y seguir a Jesús. Estar unidos con los hermanos, sometidos unos a otros en el temor del Señor. Amén. Creer en su palabra, llenarnos de fe y de esperanza. Y solo no tenemos que andar. Jesucristo está en cada uno de nosotros y trabajamos para el Señor. Amén. Amén. Puede ser que algunos no hayan nacido de nuevo y necesitan nacer de nuevo. Pero otros le han escuchado al diablo y le engañó todo este tiempo. Y tienen que quitar la mentira del diablo, arrepentirse y el Señor los limpiará y los purificará. Amén. Porque debemos hablar el Evangelio de Jesucristo. Hablar a otras personas por dónde tienen que entrar. Amén. Muchas veces hablamos de que ahora le va a ir todo bien, pero eso no es así. La realidad es que en realidad el Señor está con nosotros, nos acompañará, nos ha perdonado, nos ha lavado, nos ha limpiado. En el mundo tendréis aflicción. Así como persiguieron al Señor y lo mataron, Él nos dice que también vamos a pasar por situaciones difíciles también. Pero debemos confiar, el Señor está con nosotros. Él nos librará. Amén. El Evangelio de Jesucristo. Ahora, una cosita más para terminar. Es muy importante cuando el Señor dice, en 2 Crónica, dice, si mi pueblo se humillare, en el cual mi nombre es invocado, y oraren, dice algo ahí muy importante que es el principio. Hay algo que Dios va a perdonar, Dios va a alabar, Dios va a sanar la tierra. Todas sus promesas están, Dios la cumple. Pero hay algo que nos toca a nosotros, el humillarnos. Humillarnos, reconocer, si mi pueblo se humillare. Y eso yo no le puedo mandar a nadie, ni Dios lo hace. Dios llama a que nos humillemos, todos. Así que esta condición es la que nosotros tenemos que tener ante el Señor, de poder humillarnos, para que la gracia del Señor venga sobre nuestras vidas. Que el Señor, me equivoqué, me he desviado, pero vos me vas a restaurar. Tú me vas a volver a restaurar nuevamente, porque el Señor ama a sus hijos y están esperando que regresen, que vengan. Amén. Él ama a su pueblo, ama a sus hijos. Dios nos ama, Dios no nos condena. El trono de gracia está para todos los hombres.
y mujeres que busquen en el Evangelio de Jesucristo su gracia, su amor, su misericordia. Amén. 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 Bien, nos ponemos de pie y vamos a orar al Señor. Sé que tal vez es fuerte lo que tal vez en esta mañana he dicho, pero es la verdad de Dios. Es lo que el Señor dice de cada uno de nosotros, de negarnos a nosotros mismos y buscar a Dios. Amén.